Miércoles negro en las carreteras de Lugo. En Quiroga, el conductor de un camión ha fallecido tras caer desde un puente. La cabina se empotró contra una viña y la caja quedó semisumergida en el río. En Ocorgo, otro hombre perdía la vida trabado bajo su tractor cuando estaba trabajando en una finca. Y en Monforte, un matrimonio de jubilados resultaba herido tras chocar su vehículo contra una tajea. ¿Qué tal? Buenas noches. En el accidente que les vamos a mostrar ahora no ha habido que lamentar víctimas ni heridos, aunque de primeras parezca un milagro. Así, en el fondo de la dársena de A Coruña terminaba esta furgoneta, una imagen espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que su conductor no estaba dentro. El suceso tuvo lugar en el mismo escenario en el que perdieron la vida dos personas el pasado mes de abril. El naufragio hace unos días del Nuevo Marcos, que dejaba 3 víctimas mortales, ha reavivado una pregunta en el mundo del mar. ¿Deben estar señalizadas las bateas? Sí existen boyas que advierten de la presencia de un polígono, pero las bateas en sí forman parte como un elemento más de las cartas náuticas. El sector estaría a favor de una nueva medida, siempre que no incluya más señales lumínicas. Tuvimos un accidente por culpa de non ver. Por las luces dos barcos, que sí hai que mirar a maneira de señalizar, a seguridade ante todo, pero hai que mirar a forma de facelo. Hoy todos se lamentan de los daños provocados en las cosechas por la helada, pero ¿podrían haberse evitado? Es una pregunta que se hacen sobre todo en la zona de Orribeiro, una de las más afectadas. Este ventilador gigante, traído desde el famoso Valle Californiano de Napa, estaba llamado a ser el antídoto contra las heladas. De eso hace ya más de 2 décadas. Solo estuvo en uso 3 años. La influencia del movimiento preventivo de aire frío y caliente seguirá sin poder confirmarse. Ilusión, entusiasmo, pero también incertidumbre y vértigo es lo que sienten los 380 alumnos de medicina recién graduados en la Universidad de Santiago. Son nuestros médicos del futuro. Dicen que es la promoción mejor preparada de la historia, aunque son conscientes de que no lo van a tener fácil. A pesar de la precariedad laboral, desearían quedarse aquí en Galicia. Echan en falta una visión integradora de la profesión y un mayor contacto con el paciente. O sea, la medicina da la sensación a día de hoy que tiende a la especialización cada vez más. Sí que es verdad que se pierde un poco contacto con el paciente. Nuestra misión es trabajar para que siga siendo, todavía mejore, el Sistema Nacional de Salud. 300 policías nacionales y 130 agentes locales integrarán el dispositivo de seguridad del partido Celta-Manchester United. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo. Se espera que se desplacen hasta la ciudad olívica unos 1.300 aficionados británicos. Los primeros llegaban ya esta tarde. Serán controlados en todo momento para evitar altercados o destrozos, mientras los aledaños de Balaídos se preparan ya para la semifinal de mañana. ¿Se han preguntado alguna vez cuántas personas viven solas en Galicia? La cifra podría sorprenderles. En 1 de cada 4 hogares gallegos hay un solo habitante. Una cifra que es a la vez prueba y efecto de nuestro envejecimiento poblacional. Y es que la edad media de quienes viven solos supera los 63 años, los 67 incluso si hablamos de pequeños pueblos en núcleos rurales. Y aunque muchas veces esa soledad es impuesta, también hay quien la elige y prefiere compartir casa solo consigo mismo y sus pensamientos. Dicen que le tiene más miedo a no poder pedir ayuda que a morir. Así de contundente se expresa Benedicta, una jubilada de Carballo que vive sola desde hace 6 años. Gumersinda, vecina de Laracha, también sabe lo que es la soledad. Hasta el año 93 vivía con su madre. Ninguna de ellas quiere saber nada de residencias. Así se las apañan ellas sin compañía. Prefiero estar acompañada, pero estou sola. Eu non saio moito, porque non podo. E a familia, como a súa sobrinha, axuda? A miña sobrinha dá-me o tratamento, mas fai-me a compra. E mentre que vou indo facendo a comida, ainda vou indo. Pero despois onde vou? Vostede ao centro de ida non quere ir, por que non quere ir? Porque non quero ir.
porque non me chegou o sueldo. Vostede ten fillos? Aunque teña fillos que son os teño. Os fillos, para decir que son fillos, teñen que estar con un. Que é para vostede o peor de vivir só para vostede, Gumersinda? Todo. Todo. A soledade non é boa para nadie, mas para quen a queira. Chegar á casa non ter con quen falar, vas para a cama sola como un can. Son diabética, teño problemas de corazón, estou operada de cataratas, que ainda estou indo a poñer inyeccións nos ollos. Ai, a lotería se me tocara. Xa me quitaba un problema que teño así para cando fora maior. Poder valerme eu por mí mesma, pagarlle a unha muller que me cuidara. Teñolle moito medo a que me dé un tabacuco de noite e quedar aquí sola. Porque vir non te veñen ver máis que cando queren, e se cada ainda boto por aí unha semana na cama morta. Iso é o que me dá medo. Tiña tamén unha perriña e un gato, tamén me morreron, agora sí que quedei soliña de todo. Dice que no recuerda nada de lo que hizo porque estaba bajo los efectos de las drogas. Ocurría en 2014. El acusado de disparar a su pareja en la hamburguesería que ambos regentaban en Chantada se enfrenta a 17 años de cárcel. La acusación particular pide 14 por asesinato en grado de tentativa y otros 3 por tenencia ilícita de armas, además de una indemnización cercana al 1.300.000 euros por las secuelas que le quedaron a la víctima. Sonia, que ahora tiene 35 años, estuvo en coma profundo, ingresada 212 días en el hospital y hoy por hoy no puede valerse por sí misma. El abogado de la defensa plantea los hechos como un caso de lesiones accidentales porque su cliente, dice, había consumido ese día una gran cantidad de cocaína. El acusado se encuentra desde entonces en prisión provisional en Monterroso. É unha persona totalmente dependiente, o sea, non se rixe para nada por ela mesma. Entón, ten unhas secuelas moi graves. Non é capaz de facer nada, nin de comer, nin de vestirse, de nada, absolutamente de nada. Queda un ser casi, bueno, totalmente inválido. Un hombre de 66 años ha muerto hoy en Ocorgo tras quedar atrapado por la fuerza de su tractor mientras molía grano de trigo. Horas después, también en la provincia de Lugo, falleció un camionero al precipitarse desde un puente. El accidente tuvo lugar en la Nacional 120 a su paso por Quiroga. El vehículo que conducía el hombre se precipitó desde un puente de 30 metros de altura. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado, pero nada pudo hacerse por la vida del conductor. El camión transportaba residuos urbanos sólidos. Buena parte de la carga terminaba en el río Sil. Y un matrimonio de jubilados resultaban heridos de consideración esta mañana en un accidente de coche en Monforte. Viven en Barcelona y estaban pasando unos días en su aldea, en Cinsa. El accidente se produjo poco después del mediodía al chocar el vehículo en el que viajaban contra una tajea. Circulaban en dirección a Seoane cuando el coche se fue hacia la derecha y cayó en la cuneta. El coche a su vez salió después rebotado de nuevo hacia la calzada. Fue el conductor de un camión quien se encontró la escena y dio aviso a emergencias. La mujer estaba atrapada por las piernas y fue trasladada en helicóptero al Clínico de Santiago. Tremendo susto el vivido esta mañana en la dársena de A Coruña al caer al mar una furgoneta. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Saber que el vehículo estaba desocupado transformó el primer miedo en curiosidad. Cientos de personas se arremolinaron para ver las tareas de rescate. Al parecer, el conductor salió de la furgoneta y la dejó aparcada, pero sin freno de mano. En unos momentos, el automóvil se deslizó hasta el agua. El grupo de rescate subacuático de bomberos fue el encargado de enganchar el furgón y recuperarlo gracias a una grúa de gran tonelaje. Los trabajos duraron alrededor de hora y media. En el operativo participó también la Policía Nacional, la Policía Local y la Portuaria. La zona donde se precipitó al agua esta furgoneta está muy cerca del lugar donde en los últimos meses han fallecido ahogados 2 jóvenes. El naufragio de Lugo Marcos, en el que murieron 3 marineros en la ría de Pontevedra, la semana pasada ha avivado el debate. ¿Deben iluminarse las bateas? La seguridad de los buques por las rías choca aquí con otro frente abierto, la contaminación lumínica. Nosotros nos hemos echado al mar para ver cómo es navegar entre bateas. A bordo del Mencer, los hermanos Dios parten cada madrugada del puerto de Ailla.
Navegan en aguas más tranquilas que las de mar abierto, pero con un obstáculo añadido: las bateas. Estamos na parte norte da Arousa, do Porto do Xufre. En esta ría hai sobre 2.500 bateas. Por polígonos están señalizadas cunhas bollas. De día vese onde está, ten o seu punto, hai cartas marinas deso, pero de noite non. En teoría, coas luces dos barcos deberíanse ver as bateas. É sinxeliño de todo. Temos o radar de superficie e despois hai que guiarse polo compás, un aparato de radio para dar a señal de socorro. Nós non temos GPS, pero hai xente que xa ten marcada a batea no GPS. Un despiste puede ser fatal. Se colles unha destas de cabeza, unha forte, podeche facer un burato. Ellos mismos tuvieron un percance similar al del Nuevo Marcos a comienzos del año. Este é un barco de poliéster que é moi duro. A leche que nos demos no accidente dese día, un de madeira, rompería. Deben iluminarse estos viveros flotantes. Unas 2.500 bateas salpican la ría de Arousa. Llenarla de luces, dicen los bateeiros, supondría también aumentar la contaminación lumínica. Que hai que poñer 4 luces, unha en cada esquina, por 2.500 bateas, 10.000 luces na ría. É unha animalada. Y si el exceso de luz disminuye la visibilidad. En todos os portos, en todos os paseos marítimos, as luces non alumbran só ao paseo, alumbran toda a ría. Molesta moitísimo. E despois hai un problema añadido, que os barcos están metendo fachos moitos máis potentes, de LEDs e de baixo consumo, pero que en vez de alumbrar só a batea onde van traballar e máis só ao barco, alumbran ao infinito. Seja moitísimo. Se non hai contraste, non se aprecia ben nin as distancias, nin os obxectos. Tivemos un accidente por culpa de non ver, por as luces dos barcos. Cando hai vento nordés, hai menos contraste, son os días que menos se ven na ría. En el 2015, la Xunta anunció su intención de dotar a los polígonos bateeiros de balizas luminosas. Víctor es, con todo, partidario de otras soluciones para marcar cada batea. As esquinas das bateas pintadas con luz blanca ou con unha luz reflectante cando lle dará a luz. As 4 esquinas. É unha maneira de marcar donde evitas o que estamos falando da contaminación lumínica. Algo que foi de toda a vida e tradicional, que é a ardora, cando o mar escacha na proa, ese plato a moverse alumbra. Ahora é que non eres capaz de ver ni un día do ano, ni un solo día do ano. La intención es que la noche no las borre del horizonte de los marineros con los que comparten aguas. Más de 400 policías formarán parte del dispositivo de seguridad que vigilará las calles de Vigo con motivo del partido Celta-Manchester United. La ciudad olívica espera recibir a unos 1.300 seguidores del equipo británico. 300 agentes de la Comisaría de Policía Nacional se coordinan ya con 140 efectivos del cuerpo local desde esta misma tarde, y es que ya han empezado a llegar los primeros aficionados. La hinchada del United será vigilada en todo momento y contará con buses lanzadera escoltados para trasladarse al estadio. Desde el sindicato Unión Federal de Policía ven adecuado el dispositivo, pero no el equipamiento de los agentes. Denuncian una vez más la falta de chalecos antibalas y de uniformidad en las unidades especiales. Tenemos mucha experiencia, tenemos la primera liga del mundo, sabemos lo que hay que hacer. La policía está preparada. Otra cosa es los medios con que cuentan los policías para protegerse ellos mismos. Normalmente en estos partidos los policías los solemos ver con los chalecos antitrauma. Estos son un tipo de chaleco que se utiliza para evitar que te den golpes. Pero claro, si la situación pasa a mayores y pues hay cuchilladas o apareciera un arma de fuego, nos encontramos con que para cada 7 o 8 policías hay 3 o 4 chalecos, que tienen más de 20 o 30 años, que cada uno es de su padre, de su madre, que no los lava nadie, luego cada uno es de un color, no queda bonito que unas unidades de intervención ni queda serio parezcan al ejército de Pancho Villa. Yo no sé si es desidia o es que piensan que nunca va a pasar nada, pero desde luego nosotros consideramos que no tener una unidad como la OIP y a otras muchas totalmente dotada con chalecos individuales es irresponsable. Vamos a eliminar el mobiliario de terraza, vamos a servir única y exclusivamente... Medidas de seguridad o de prevención, como las llaman ellos, las que han instalado los bares del centro. En el casco bello se van a blindar el acceso al interior de los locales, se han instalado barras en la calle, se han colocado aseos portátiles fuera de sus locales. Se han eliminado también, por si acaso, todas las terrazas. Se están llenando también, por supuesto, las neveras, y eso sí, ojo, los vasos serán de plástico. Vamos a eliminar el mobiliario de terraza. Vamos a servir única y exclusivamente en vasos de plástico y vamos a blindar el interior de los locales, sustituyendo nuestros servicios públicos por unos servicios, un mobiliario exterior que está montando ahora mismo. En las otras ocasiones hemos estado al borde
no ha llegado la sangre al río, pero hemos estado muy cerquita. En esta ocasión son muchos más los aficionados que vienen y bueno, no le quiero llamar temor, creo que es prevención lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar los bares, vamos a atender a la gente en la calle, vamos a dar el servicio que la ciudad necesita, pero con un pequeño sistema de seguridad. Quizás hubiese sido un seguro de vida para los viñedos, pero eso ya nunca lo sabremos. Este ventilador gigante está ubicado en San Cristóbal, en Ribadavia. Se trajo a Galicia en 1996 después de unas fuertes heladas como las que han destrozado estos días las cosechas. Directivos de la cooperativa vitivinícola do Ribeiro viajaron hasta el famoso Valle de Napa, en California, lo vieron y pensaron que sería un buen antídoto contra la meteorología adversa. Pero solo estuvo funcionando 3 años. La Xunta pagó el equipo, una bodega se encargó de su mantenimiento durante ese tiempo. Después los vecinos no se pusieron de acuerdo y la infraestructura cayó en el olvido. Hoy vemos sus aspas paradas mientras los agricultores están lamentando de los daños que han sufrido sus vides. Y la Xunta ya ha recogido más de 22.000 kilos de patata en las zonas afectadas por la polilla guatemalteca. Según la Consellería de Medio Rural, los primeros trabajos en Cabanas, Ares, Río Torto y a Pontenova están transcurriendo con total normalidad, aunque han reconocido la existencia de pequeños incidentes. Ángeles Vázquez los ha relacionado con personas mayores que no vieron las noticias o los bancos municipales y no acudieron a informarse a la oficina agraria. Asegura que se trata de casos mínimos y ha pedido solidaridad para evitar que la plaga se extienda al resto de Galicia. Y es que en muchos casos, durante la recogida, las patatas todavía estaban plantadas. Segundo intento, el Parlamento gallego vuelve a pedir el traspaso de la AP9 a Galicia. Todos los grupos se han puesto de acuerdo para reclamar que la titularidad pase a manos de la Xunta y así poder influir en la política de peajes de una autopista que 38 años después de su construcción se le atasca a los gallegos. 1973 se adjudica la AP9, 178 kilómetros que vertebran Galicia de Ferrol a Tui y que la han convertido en una de las más rentables de España, algo que sin embargo no repercute en el bolsillo de los gallegos. Mientras otras 3 autopistas de la generación de la AP9 se verán liberadas, la gallega seguirá sumando hasta 2048, porque su concesión se amplió hasta 3 veces. La última con el gobierno de Aznar en 2003, que la vendió por 1.500 millones y prorrogó la concesión lo máximo permitido, 75 años desde su inauguración. En este tiempo audaz, a la concesionaria asegura que solo ha amortizado 1/3 de lo invertido y eso que sus números mejoran en los 3 últimos años. En 2016 sus beneficios ascendieron a 60 millones, la mayoría por el cobro de peajes a los 20.000 vehículos que circulan por ella cada día. Los usuarios se dejaron en sus cabinas 138 millones de euros y es que el precio de circular por la autopista se ha incrementado en la última década de 14 a 20 euros en la actualidad y en el 2018 podría subir un 3%. Eso, la imagen de las eternas colas en las cabinas y el hecho de pasar a los gallegos la factura de las obras de ampliación han reavivado la petición de rescate. Es la opción difícil pero que cobra fuerza después de que se descartaran ideas a priori descabelladas como la de construir una autovía paralela. Desechada esa opción, los grupos en el Parlamento gallego se han puesto de acuerdo para pedir al Gobierno de Madrid que la AP9 se traspase a Galicia. Es el segundo intento. De ellos han dicho que son la promoción mejor preparada, pero tampoco lo van a tener fácil. Son 380 alumnos de medicina que acaban de graduarse en la Universidad de Santiago. Ellos son los médicos del futuro. Parece ayer que empezábamos a entrar por estas escaleras a esas aulas que están ahí dentro y ya vamos a salir de ellas. Galicia no lo descarto, creo que la calidad de vida es muy buena, tenemos buenos hospitales. ¿Qué creéis que le podéis aportar a la medicina? Pues precisamente eso, savia nueva, pues innovación, entusiasmo. Igual que me daba cuando llegué y al final fue muy bonito, me da vértigo salir. Los que venimos ahora vamos a tener más dificultades que la gente que entraba en medicina hace 20, 30 años. Si pudimos sobrevivir a 6 años aquí, estamos preparados para lo que sea.
Yo creo que la palabra que define este momento es ilusión. Pues me veo trabajando mucho y espero que teniendo la misma ilusión que tengo hoy. ¿Le tienes miedo al paro? No. Sí que es verdad que los contratos cada vez pues, son peores, son más cortos y creo que tienes que tener como la capacidad y la fuerza psicológica de decir, puedo con esto e intentar desde dentro cambiar la situación. Incertidumbre, a ver tamén que tal sai e onde podemos acabar, porque nunca se sabe. Por gustar, gustaríame quedarme aquí, que agora non é como hai moitos anos que había moitísimo traballo, pero bueno, ao final eu creo que con perseverancia se acaba conseguindo o teu objetivo. Medios nuevos, las tecnologías, los descubrimientos y tal cada vez son más rápidos y creo que falta un poco de visión integradora. O sea, la medicina da la sensación a día de hoy que tiende a la especialización cada vez más. Sí que é verdad que se perde un pouco o contacto co paciente, tendes máis a guiarte por probas. E hacia onde vai a ir? O bo trato ao paciente. Nosotros deberíamos, sabiendo esto y sabiendo que esto se está perdiendo, intentar volver a tenerlo, ¿no?, en las consultas. Porque sí que creo que para el paciente la confianza en el médico es una parte muy importante para todo. Nuestra misión es trabajar para que siga siendo, todavía mejore, el Sistema Nacional de Salud. Creo que es nuestro deber. Los que padecen este trastorno dicen estar atrapados, tienen que repetir constantemente rutinas, tienen miedo al contagio o a una catástrofe. Esas personas sufren TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, uno de los trastornos psicológicos o psiquiátricos más desconocidos. Hoy a las 10 en Sana Sana. When you have obsessive compulsive disorder, you don't really get quiet moments. Even in bed, I'm thinking that lock the door yet, wash my hands yet, lock the door yet, wash my hands yet. Si tenía que ducharme por la mañana, por ejemplo, he llegado a estar casi 4 horas duchándome, fregándome una vez, fregándome otra vez, fregándome, porque sentía que no estaba limpio. El declive demográfico es una gran realidad en Galicia, pero hay datos que asustan. Hoy lo leíamos en La Voz, ya solo quedan 67.500 ferrolanos. La ciudad departamental perdió 2 habitantes al día en 2016. Son datos que ha remitido el INE al Concello. Hace 2 años el municipio bajaba por primera vez de los 70.000 habitantes. Ahora baja incluso de los 68.000. Galicia crecerá un 2,9% este año. Lo dicen los últimos datos de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros. De esta forma, la economía gallega registraría un crecimiento 1/10 superior al aumento de la media española. La Fundación valora que la actual situación fiscal favorable otorga un amplio margen de maniobra a nuestra comunidad. ¿Cuántos están ahorrando los gallegos en su hipoteca con la caída del Euribor? Los titulares de estos contratos se benefician de un ahorro de 4,46 euros al mes, es decir, unos 53 euros menos al año. Una reducción que llega después del mínimo histórico que marcó el Euribor en abril. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un centenar de robos en vehículos de la provincia de Pontevedra. Se trata de un vecino de Vigo que actuaba supuestamente en garajes de comunidades. La investigación comenzó por el incremento de los robos en coches en Moaña, Cangas, Poio y Bayona. Los coches eran desvalijados durante el fin de semana o vísperas de festivos. El presunto autor actuaba solo, rompía o apalancaba ventanillas pequeñas. Esteban y Elena en el recuerdo, así veíamos ayer empapelada la ciudad de Lugo. Y es que se han cumplido 23 años del crimen del Cash Record de Oceao. Esta mañana el comisario jefe de Lugo ha asegurado que desde la policía se ha hecho todo lo que había que hacer. Las familias de ambos fallecidos insisten en que se actuó de forma lenta y que no se les dio información. Salen a relucir viejas rencillas entre PSOE y Podemos. De aquel rechazo a un gobierno alternativo a Rajoy, llega ahora la rotunda respuesta que le ha dado el presidente de la gestora socialista a Pablo Iglesias para la moción de censura, definitivamente y por escrito, que no cuenten con ellos. Ya le habían dicho que no por teléfono, pero ahora lo hacen de puño y letra.
Por carta, Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, rechaza la moción de censura de Podemos. No creemos que una moción de censura sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción. Ya conoces las razones, le dice, y no te las reiteraré. El tono de la carta correcto, pero destila reproches. Hablas de las equivocaciones del PSOE. Te recuerdo que no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente. Tengo la sensación de que pretende regresar como Salvador a la escena del crimen. Fernández acaba con una crítica sutil. En lugar de hacer de la política un juego de apariencias, deberíamos propiciar acuerdos por el bien de nuestra patria, como tú dices, de la ciudadanía, como acostumbro a decir yo. A Iglesias le escuece la respuesta. Bueno, la he leído y creo que no es sensato por su parte responder con tanta hostilidad. Estamos planteando la necesidad de sacar al partido más corrupto de Europa de unas instituciones que está parasitando y parece que del Partido Socialista solamente recibimos insultos. Bueno, ellos verán. Y los socialistas molestos por la manifestación que Podemos ha convocado la víspera de las primarias del PSOE. Habiendo 365 días al año, no deja de ser una casualidad muy significativa, ¿no? Esto no va de los partidos, esto no va de la vida interna de los partidos, va de España. Podemos todavía no ha presentado la moción. Primero tiene que consultar a sus bases. Lo hará entre el 8 y el 15 de mayo. La guerra de mensajes y eslóganes sobre ruedas llega a Galicia el próximo fin de semana. El llamado Tramabús de Podemos recorrerá las 4 provincias. Se trata de un vehículo vinilado con lo que denominan las caras de la corrupción. Incluso hemos visto en su interior a Pablo Iglesias o a Irene Montero como guías. Pues bien, el Tramabús hará su recorrido por Galicia los días 5 y 6. El viernes el vehículo sale de Vigo y termina en Ourense. El sábado irá a Cee y a Santiago. Según ha explicado Carmen Santos, realizará rutas para evidenciar puntos críticos de corrupción en la comunidad. Abanca se ha lanzado a la compra y ha adquirido la división de crédito de consumo al consumo del Banco Pastor. El coste de la operación ha sido de 39 millones. Con esta operación, el antiguo negocio de crédito al consumo del Popular se integra en Abanca Consumer Finance, la quinta financiera de España. El vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha definido esta operación como un movimiento importante en un periodo de crecimiento para la entidad. Más que contar en nada, en unos minutos. Información del tiempo en Más que contar, por supuesto, con Xavi Fonseca. Buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues hoy pocos cambios en la meteorología gallega porque, como ya lo habrán notado todos ustedes, sin duda el gran protagonista de la jornada ha sido el anticiclón, así que hemos vuelto a tener un día estupendo, tal y como vamos a ver. El único pero del día han sido las nubes altas que, sobre todo por la tarde, han cubierto el cielo gallego y en algunos casos sí que han impedido el paso de los rayos del sol. Además, en la Mariña ha vuelto a hacer acto de presencia las nubes de estancamiento. En cuanto a las temperaturas, tal y como esperábamos, han sido muy altas, sobre todo en el sur, donde las máximas han superado los 30 grados. El valor más elevado ha llegado hoy hasta los 32,8 grados en el municipio ourensano de Leiro. El viento ha soplado flojo, así que la sensación térmica de calor en muchos momentos ha sido intensa. Mañana seguiremos notando la influencia del anticiclón que se mantiene al norte de la península ibérica, pero fíjense, tenemos este pequeño sistema de bajas presiones que ahora mismo se está acercando a Galicia, así que notaremos su influencia durante las últimas horas de la jornada de mañana. Antes, el día pues bastante agradable, especialmente por la mañana, tendremos nubes, también por supuesto algunos claros, y a partir del mediodía, sobre todo por la tarde, el cielo comenzará a cubrirse desde el oeste hacia el este. Por la noche el cielo quedará completamente cubierto en toda la comunidad y no descartamos que puedan caer algunos orvallos ya durante la madrugada, pero antes tendremos, como decimos, una jornada muy agradable. Además, las temperaturas se quedan sin cambios importantes. Eso quiere decir que las mínimas se mantienen, como están viendo, con valores bastante elevados. Tenemos por delante una madrugada muy agradable y mañana las máximas se mantendrán por encima de los 20 grados prácticamente de forma generalizada y de nuevo en la mitad sur de Galicia, superando fácilmente en algunas zonas, sobre todo en la provincia de Ourense, los 30 grados.
Hoy en Historias del Tiempo explicamos cómo los gases de efecto invernadero que llevamos emitiendo los seres humanos desde hace 10.000 años ha evitado que hoy por hoy estemos en una glaciación. Definir como cambio climático el aumento de la temperatura media de la Tierra quizás no sea el término más correcto para entender lo que sucede actualmente. Lo justo sería hablar de calentamiento global, porque ese es el problema, que el planeta se está calentando. Es importante diferenciarlo del concepto de cambio climático, porque el clima no es algo inmutable. A lo largo de la historia ha habido periodos más cálidos y fríos. Recordemos, por ejemplo, que hace 700 millones de años el mundo entero se transformó en una bola de nieve. Hoy la actividad humana está inyectando gases de efecto invernadero que atrapan el calor emitido por la superficie terrestre y que producen el aumento de las temperaturas. Pero ni siquiera podemos decir que sea la primera vez. Ya ocurrió hace tiempo, unos 10.000 años aproximadamente, cuando el hombre cambió la relación con su entorno. Que pasa de ser de mera depredación, de mera explotación dos recursos que ofrecía a natureza, a outra maneira de utilizar a contorna que cultivando ou domesticando determinadas especies vegetais o animais. Estamos hablando del momento en el que nace la agricultura, comienza a trabajarse el campo y al mismo tiempo llegan a la atmósfera los primeros gases de efecto invernadero. Comeza a aumentar a presencia de gases como o metano e o dióxido de carbono que en parte poden relacionarse con estas actividades agropastorís realizadas polos seres humanos xa a partir dun certo momento, cando estas acadan unha certa importancia cuantitativa. Gran parte de las emisiones de metano procedían concretamente de las plantaciones de arroz del continente asiático. Hai unha serie de pantanos, nos pantanos se forma metano, pero o cultivo de arroz en certa medida depende en gran medida da fabricación por parte humana de pequenos pantanos. Una investigación reciente publicada en la revista Nature señala que esos gases de efecto invernadero, emitidos desde hace 10.000 años y que calentaron el planeta, frenaron una glaciación que tenía que haber comenzado en la Tierra por causas naturales. En este gráfico puede verse cómo hace unos 8.000 años aproximadamente la temperatura media tendría que haber descendido y sin embargo no solo no lo hizo, sino que además ascendió. Según los autores del estudio, durante los próximos 100.000 años, la posibilidad de que se produzca una edad de hielo es muy reducida. Otra cosa es que el calentamiento global, que también tiene sus paradojas, pueda colapsar sistemas como el de la corriente del Golfo y producir un proceso de enfriamiento. Nada, Gladys, recordar que mañana tenemos algunas precipitaciones que llegarán durante la madrugada, pero que antes tendremos una jornada muy agradable y, sobre todo, con temperaturas bastante elevadas. Volvió la tranquilidad y a los que querían sol, ahí lo tienen. Gracias, Xavi, hasta mañana. De él dicen que era un periodista de raza, capaz de encontrar grandes historias en pequeñas cosas. Hoy, en el Día de la Libertad de Prensa, el fallecido periodista de La Voz de Galicia, Nacho Mirás, ha recibido un homenaje. Y es que el aula donde daba clase en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Santiago lleva ya su nombre. Es la primera vez que se bautiza una clase y han elegido a Nacho Mirás. Es el reconocimiento de la universidad a quien conseguía transmitir a sus alumnos la pasión por el oficio que reivindicaba. Un acto con la presencia de familiares, amigos y alumnos y además cargado de simbolismo, como os decimos, al celebrarse un día como hoy, el Día de la Libertad de Prensa, 3 de mayo. Pensamos que hai que reivindicar hoxe máis que nunca esta profesión e o exemplo de Nacho Mirás é un exemplo de como se pode contar a verdade con estilo personal, con elegancia profesional. Además le encantaba salir de la redacción, o sea, no le gustaba hacer las cosas por teléfono. Y para conocer bien las cosas, si es posible, hay que ir a los sitios, hablar con la gente. Por eso yo creo que era un periodista magnífico y que exactamente hacerlo en el Día de la Libertad de Prensa pues tiene su valor simbólico también, desde luego.
Hoxe imos retroceder nun mundo apaixoante que acabase de inaugurar no Museo do Pobo Galego en Santiago unha exposición chamada O Espello do Mar. É a evolución das cartas náuticas de Galicia, dos mapas que se usaban e se usan para navegar, vamos. Unha mostra do pasado ao presente que forma parte da colección dun home que podemos decir que o ten prácticamente todo neste ámbito. Claudio González, boas noites. Boas noites. Non ando desencamiñada, agora imos falar do asunto. Acabase nada de inaugurar, onte mismo se inauguraba... Onte ás 7:30 da tarde. O Espello do Mar. Imos ver agora imaxes da exposición, pero ti como a definirías? Cantas cartas náuticas imos poder ver? Expostas están sobre 60 aproximadamente. Di sobre 60 sobre como 60 digo porque poucas. están enmarcadas, hai 40 e pico, e depois hai sobre en vitrinas sobre 60. Pero son moi pouco, é unha selección, unha pequena escolma. Supoño unha escolma moi difícil de facer, moi difícil de facer porque sempre teñen que dar fora pezas interesantes, que teñen, pero claro, hai que decidirse porque é imposible poñer 200 cartas ou 200 obras, iso é... Que son as que tipo súes, hai que dicir. Sí. Das que están expostas no Museo do Pobo Galego, as que podemos ver, ademais, ata o 23 de xuño, porque esta exposición forma parte dos 40 anos do Museo do Pobo Galego de Santiago, cal é a máis antiga? Das que están expostas ali é unha do 1650 aproximadamente, das que están expostas. Unhas cartas, entendo, non por desprestixar as máis cercanas, pero con moitísimo valor, non? Sí, teñen moito valor, é dicir, valor porque para coleccionistas, claro, teñen valor. Porque estamos a falar, non o digo mal, espero, que é o xeito no que a xente do mar plasmaba como vía Galicia, cando en 1600 e pico, pois evidentemente non había o que hai agora. Non, claro, é o que ven, é o espello, é dicir, a costa, como se ve a costa. É dicir, hai que ter en conta tamén que as cartas, hai algunhas que collen partes de Galicia, pero outras non. É dicir, Galicia non é como no caso dos mapas, que temos o mapa do Egea que é Galicia. Non, a costa pois pode coller parte, pode coller, entrar moito máis que Galicia, moito máis quere dicir unha parte da península, é dicir, é así. En ocasións, desto do que estás falando precisamente, falamos de mapas en concreto de rías. De rías, hai de rías, por suposto, hai a ría de Pontevedra, a ría de Vigo, a ría de Arousa, están todas, a da Coruña, tamén hai todo. Eu creo que o que máis che din, aqueles que nos achegamos por primeira vez, que nos adentramos un pouco este mundo das cartas náuticas, eu entendo que ten que ser iso de que diferente se ve o perfil de Galicia, non? Sí, iso é diferente, sí. E sobre todo cando é no caso de que se ve ao revés do que estamos agora afeitos. É dicir, estamos afeitos a ver sempre nos mapas, non? Sempre o di norte arriba, sur abaixo, tal. Non, ao revés. Vista desde o mar. É dicir, vista así a terra, pero dentro do mar. Incluso esa sensación de que a terra, dicindo dunha forma moi vulgar, está inclinada, non? Sí, claro, é dicir, normal. Estamos vendo agora aí en Duei, por exemplo, 1600 algo que estamos vendo agora. E moitos dirán, Claudio, como neses tempos, xa non vou dicir en 1600, como facían estas cartas? Sobre todo, como foi perdurando este coñecemento? Bueno, estas cartas, as primeiras, son copias, ou as copias dos portulanos, das que había das medievais, é dicir, que non era máis que a costa cos portos. Entón, é dicir, o que se vanse perfeccionando, e despois como segundo vai evolucionando, pois temos o que xa empezan a aparecer máis os perigos que hai, como pode ser o caso de saber a profundidade, que será moi importante do mar, é dicir, se podían navegar, se non podían navegar, se había pedras ou se había unha, é dicir, todos os obstáculos. Pero a base de anos e anos, e ademais, das o caso, pero iso pasa igual tamén nos mapas, de que hai erros que se van repetir séculos. Non é así, dicir, erros que se van repetir séculos, vanse repetindo ata que chega alguén que fai un estudio de campo e dice, non, ou que descubren e dice, non, isto aquí non é así.
hai un fallo, ou esta hai que solucionalo, porque sobre todo hasta o século XVIII a máis da cartografía que se facía era co que dicían os mariñeiros, pero os cartógrafos eran máis ben de, digamos, de oficina, de despacho, non facían pouco traballo de campo. Claro. Hai que decir que, evidentemente, a importancia que ten que chegou ata este momento, se xan copias ou non, está no contido, pero tamén na forma, non? Porque moitísimas destas cartas teñen uns trazos, non sei se pode decir así, coidadísimos e incluso elementos ornamentais. Sí, esas sobre todo as antigas. É que iso é unha herdanza do medievo, das cartas medievais, que poñían sireas, tritóns, barcos, moitas rosas dos ventos, rumbos, esas raias que cruzan, algunha parece unha tea de araña. É dicir, eso vaise perdendo. Según vai avanzando, é dicir, xa no século XVIII xa case non se usa nada. Vanse perdendo, até que queda únicamente aquilo que é o esencial, como foron as últimas. É dicir, o que é o esencial, que é, os perigos que hai no... Eu non sei se a medida que nos imos achegando ao presente perden un pouco de encanto, digamos, artístico, se pode decir de unha forma, pero sí, evidentemente, gañan esas cartas en contido hasta o punto da evolución dos portos. Claro, é dicir, perden eso, o encanto ese que lle dá, non sei, as ilustracións e todo eso, pero cada vez son máis de fiar. É dicir, cada vez máis de fiar, porque tamén xa se fan estudos, xa traballos de campo, é dicir, de estudos, vai que cada vez máis, ademais de aproveitar a experiencia xa anterior, vanse correxindo, é dicir, vaise correxindo ata chegar ao día de hoxe. Digamos que imos ver unha parte de arte, unha parte de coñecemento e información, tamén cousas que imos recoñecer das nosas zonas, estamos ver agora en Senada de Caranza, por exemplo. Claudio, como se chega a ter 200, por non falar dos mapas, que este vai ser outro capítulo, 200 cartas náuticas, máis? Bueno, pois a base de anos, de coleccionar pouco a pouco. Pero é unha afición que che ven no mundo do mar ou directamente... Non, eu non son home de mar. Do mundo da cartografía. Eu son coleccionista de cartografía, nin tampouco son cartógrafo, son coleccionista de cartografía. Eu non é por o do mar, non é por ser nada de mar, non... E de terra, pois, tampouco non son cartógrafo, é dicir, por ser coleccionista. Pero ti, sí que tendo todo isto no teu poder, ou moi cerca de ti, un revisa o que ten, e ainda topa, porque entendo que as tes moi remiradas, ainda topas detalles que non viras? Sí, topanse detalles que non viras. Mira, aquí estamos vendo un aí, perdón, aí sí. Sí. Vese nun lado, sí, podes mirar para aí. Un pegote, temos aí un pegote, non sei se estaba ben, era un pegote dunha carta que é moi normal eso, que as correxían as cartas, estaban freitas, as antigas, bueno, até o ano 1900 e pico, en planchas de cobre. Entón, como ibanse facendo descubrimentos, a plancha aproveitábana. O que facían era borraban, é dicir, alisaban... Claro, tamén a evolución de impresión. Claro, a impresión, alisaban a plancha e volvían a gravar o que había que gravar. E aínda agora, nas cartas que estábamos vendo aí un pouco, que son recentes relativamente, ou sin relativamente, aínda de aí, pode habelas aínda de 20 anos e menos, o que fan é vender a carta e con ela viña unha pegatina, que hai que pegala nun sitio determinado. Por exemplo, eu teño vista algunha da zona da Coruña, polo problema polo porto. Os portos evolucionaron moitísimo, entón as cartas non estaban continuamente editándoas e reeditándoas, e claro, para non corrixir eso, o que fan é unha pegatina e pegas aí, é dicir, corríxese ese... Neste caso, o terreo que lle ganou o home ao mar. Moitísimo, o caso da Coruña, que hai unha sección da exposición que é os portos, pero os portos só son tres, que é o Ferrol, Vigo e Coruña. Bueno, Ferrol, por ser do Arsenal, cambiou totalmente no 18, e Coruña e Vigo, que nesa época non era nada, pero a partir do 20... O crecemento e a explosión absoluta. Está o caso da Coruña, que hai un plano da litografía de Puga, do 1870 ou 80, que o Xe Juana de Vega era toda a muralla.
A muralla que defendía a península. Claro, é dicir, sí, sí. Os que non sexan da Coruña, pois é unha calle moi cercana. Pois esa era a muralla. Era a muralla que defendía a península. A unha zona moi recoñecible, sí, que está, digamos, entre o Porto e a Praia de Riazor. Claudio González, Noraboa, un barco incomparable, que é un tópico bastante grande, pero é un museo do pobo galego polos seus 40 anos, o espello do mar ata o 23 de xuño. Grazas, un placer. Grazas a vos. Boas noites. Seguro que xa están, vou non dicir deste xeito, saturados ou incluso moi enganchados a unha canción, o mega éxito chamado Despacito, pero seguro que nunca o escoitaran así cun instrumento tradicional, e que un músico lucense quere promocionar o pito pastoril da man do que se escoita agora, os éxitos latinos. Vexan. Tengo que bailar contigo hoy. Y yo soy el metal. Chámase pito pastoril galego, que é un tipo de frauta galega. Este é un instrumento máis ben de música tradicional. Vai moi ben para usar con zanfona. Pode sustituir a gaita en calqueira momento e o que é máis importante, pode sustituir ao pito irlandés, que é o que se usa e se entende como flauta celta, cando temos un pito totalmente galego no noso país. Fixen a versión de Despacito pois para visibilizar un pouco o instrumento, porque ás veces ves que por YouTube hai covers, versións de cancións famosas que fan que unha persoa pois teña moito alcance, e un pouco me interesaba eso, facer uns cantos covers para que o instrumento tamén se coñecera un pouquiño máis, que se vexa que con eles podes facer calquer tipo de música e chegas a máis público. Aínda que teño tocado bandas sonoras coa gaita, é a primeira vez que fago versións de música latina e normalmente toco música tradicional e folk. Sorprendentemente, sí que lles queda moi ben. O tema Despacito que fixen é un tema moi rítmico, que incluso ten unha parte central co reggaetón de fondo. Ademais, como o pito ten máis de unha oitava, é moi versátil neste sentido. Calquer cousa que faga unha voz humana nunha canción de pop, pois a pode facer o pito perfectamente. Pa tu boquita, todito el día. Estou traballando nunha versión de Ricky Martin, La Mordidita. Estou traballando nun dúo tamén da banda sonora de Sherlock Holmes, algunha balada de rock a saco de oído. Despois sempre me gusta escribir a partitura para tamén poñer no meu blog e que a xente a poida descargar e incluso aprender, se a queren aprender. Se quedan ya con Sana Sana e informados al minuto como siempre en lavozdeGalicia.es. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí.